Hola, en este momento vamos a repasar el modelo binomial, vamos a ver una pequeña introducción teórica, algunos ejercicios de aplicación y el manejo de la tabla. Sabemos que en estadística descriptiva tenemos dos variables, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es aquella que se menciona con un nombre y se refiere a algún tipo de atributos. Y la variable cuantitativa es aquella que se puede expresar mediante números. Dentro de la variable cuantitativa tenemos la aleatoria discreta y la aleatoria continua. La aleatoria discreta es aquella en donde tenemos dos números consecutivos y no puede tomar ningún número que esté entre medio de esos dos, como por ejemplo el 5, el 3, el 12, el 1, en otras palabras, números enteros. La variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar infinitos valores entre dos números consecutivos, como por ejemplo, entre el 5 y el 6 podríamos tener 5,2, 5,5, entre otros. Para el modelo binomial nos va a servir que la variable sea discreta. El modelo binomial proviene del ensayo de Bernoulli. Este ensayo nos habla de que si hacemos un experimento podemos obtener un suceso o su opuesto, muchas veces llamado probabilidad de éxito o P o probabilidad de fracaso Q. El modelo binomial es la suma de n veces el ensayo de Bernoulli. Básicamente sería como repetir el ensayo de Bernoulli n veces. La variable del modelo binomial es generada por tres postulados. El primer postulado nos dice que debe haber un número fijo de experimentos, n, como dijimos arriba. El segundo dice que cada experimento n debe tener una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Y el tercer postulado nos dice que cada probabilidad debe ser igualmente probable. Vamos a escribir eso. Igualmente probable. De tal forma de que Q permanezca constante en un valor que sea igual a 1 menos la probabilidad de éxito. El modelo binomial se representa de esta forma. La variable b de binomial y entre paréntesis el número de veces que se hace el experimento y su probabilidad. Su fórmula es n combinado con x por la probabilidad de éxito a la x por la probabilidad de fracaso a la n menos x. Recordemos que la probabilidad de fracaso, Q, es igual a 1 menos P. Además, veamos cómo se resuelve esto. N combinado con X es igual a N factorial sobre X factorial por N menos X factorial. Ya que dentro de esta fórmula tenemos factorial, vamos a ver el concepto de factorial. Para hacerlo sencillo lo vamos a hacer con un ejemplo. 2 factorial es igual a 2 por 1. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto además, para no estar haciendo los cálculos continuamente y si nuestro profesor nos permite, podemos realizarlo en la calculadora de la siguiente forma. N, luego apretamos la tecla
que dice NCP, y nuestro X. Una vez terminada la introducción teórica, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Lo que pretendo con este ejercicio es no dejar ninguna duda con respecto a este modelo. Vamos a empezar. Tenemos una variable que sigue un modelo binomial con tamaño de la muestra n, 10, y probabilidad 0,5. En el primero solamente podemos aplicar la fórmula que anteriormente vimos. N, 10 combinado x, que en este caso x es 5, por la probabilidad de éxito, que es 0,5, elevado a la x, que es 5, por la probabilidad de fracaso. En este caso, como 1 es la probabilidad total, siempre, 0,5 es la mitad de la probabilidad total, por lo tanto va a haber una misma cantidad de probabilidad de éxito que de fracaso. Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Está justo en la mitad. De todas formas, si lo corroboramos, Q es igual a 1 menos P, Q es igual a 1 menos 0,5, Q es igual a 0,5. Entonces escribimos 0,5 y va elevado a la n menos x. 10 menos 5 es 5. Entonces procedemos a realizar el cálculo y esto me da 0,24. 6 si queremos añadir un decimal más. Entonces esta es la probabilidad de que x sea igual a 5 cuando tenemos n igual 10 con una probabilidad de 0,5. El siguiente dice la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Qué significa esto? Probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es igual a la probabilidad de x cuando vale 0 más la probabilidad de x cuando vale 1 más la probabilidad de x cuando vale 2. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Lo mismo que hicimos en el anterior, pero para cada x distinto. En el primer caso sería n combinado x, 10 combinado 0, por p, que es 0,5, a la x, que es 0, por q, que es 0,5, elevado a la n menos x, que es 10. Todo eso más 10 combinado 1 por 0,5 a la 1 por 0,5 a la 10 menos 1. Todo esto más la siguiente probabilidad, que sería cuando x vale 2, 10 combinado 2 por 0,5 a la 2 por 0,5 a la 10 menos 2. Y esto me da 0,0547. Esta es una forma. Otra cosa que podemos hacer es usar la tabla. La tabla de distribución binomial nos busca menor o igual, o sea, la sumatoria de la fórmula que vimos, desde 0 hasta el valor que tengamos con x. Entonces agarramos la tabla, nos fijamos a la izquierda cuando n vale 10, a la derecha arriba cuando tenemos 0,5 de probabilidad, y cuando x vale 2 nos da 0,047. Entonces, en resumen, siempre que tengamos menor o igual, podemos utilizar la tabla. Además de esas dos, hay otra forma más. Probabilidad de x menor o igual que 2 es igual a la probabilidad de cuando x es menor que 2 más la probabilidad de cuando x es igual a 2.
que en este caso vendría a ser lo mismo. La probabilidad de que cuando x vale 2 es esta, y la probabilidad de que cuando x es menor que 2 es esta. Esto nos vendría a servir para cuando tenemos un número mucho más grande. También debemos saber que cuando x es menor que 2, no menor o igual, también podemos buscar en la tabla, pero en vez de buscar en x2, vamos a buscar en x1, o sea, el anterior a 2. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a este. El siguiente nos pide la probabilidad de cuando x es mayor o igual que 9. ¿Qué sería esto? Probabilidad de que cuando x es mayor o igual que 9 es igual a la probabilidad de cuando x es igual a 9 más la probabilidad de cuando x es igual a 10. ¿Qué hacemos en este caso? Usamos la fórmula para x igual 9 y le sumamos la fórmula para x igual 10. 10 combinado x, que en este caso es 9, por la probabilidad de éxito a la x por la probabilidad de fracaso a la n-x. 10 menos 9. Todo esto más 10 combinado 10 por la probabilidad de 0,5 a la x por la probabilidad de fracaso a la n menos x. Y esto me da 0,01. Otra forma de hacerlo puede ser esta. 1 menos la probabilidad del opuesto de este. Y el opuesto de este es x menores o iguales que 8. Entonces, al tener esto, podemos buscar este valor en la tabla. x8, probabilidad 0,5, nos da 0,9893. 1 menos eso da 0,01. Entonces ahí tenemos dos formas de hacerlo. Esta forma de resolver este ejercicio es bastante fundamental cuando no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Como verán, hicimos 1 menos la probabilidad del contrario, que justamente el contrario lo podíamos buscar en la tabla. Bueno, el siguiente, que sería este, probabilidad de que x sea menor que 4. ¿Esto a qué es igual? A la probabilidad de cuando x es igual a 0, más la probabilidad de cuando x es igual a 1, más la probabilidad de cuando x es igual a 2, más la probabilidad de cuando x es igual a 3. O bien, podríamos hacer lo que veníamos haciendo, aplicando la fórmula para cada x y después sumando, o simplemente buscamos en la tabla el anterior a 4. En n10, 0,5 de probabilidad, buscamos x3 y nos da 0,1719. Simplemente de esta forma podemos hacer mucho más rápido que haciendo paso por paso. Luego tenemos probabilidad de cuando x es menor o igual que 9. En este caso podemos seguir haciendo lo mismo que antes. Probabilidad de cuando x es igual a 0, más la probabilidad de cuando x es igual a 1, más y así sucesivamente hasta cuando la probabilidad de x es igual a 9. Este proceso sería un proceso muy tedioso de hacer. Por suerte, como esto es menor o igual, directamente lo podemos buscar en la tabla. Para cuando n es 10, la probabilidad es 0,5 y x es 9. Esto nos da igual a 0,99. Si no podemos utilizar la tabla en este caso, es bueno aplicar esta fórmula. X menor o igual que 9 es igual a 1
menos la probabilidad del contrario, probabilidad de cuando x es igual a 10. Para entender un poquito mejor hacemos un pequeño gráfico en donde esto representa la probabilidad total. Nos estaban pidiendo esta probabilidad. La probabilidad del área rayada. ¿De qué forma la podemos calcular? Si no queremos hacer esto y no podemos usar la tabla, calculamos esta probabilidad de acá. Y a 1, que es la probabilidad entera, le restamos este pedacito. Entonces nos queda la probabilidad deseada, que en este caso es 1 menos la probabilidad de lo contrario. Por último vamos a plantear este ejercicio. ¿Por qué plantearlo? Porque si no se va a hacer muy largo. Van a ver que una vez que está planteado, luego es igual a los que ya resolvimos anteriormente. Probabilidad de que x se encuentre entre 3 inclusive y 5. O sea, si hacemos una recta numérica, tenemos el 3 y el 5, nos está pidiendo esta probabilidad, que el 5 no esté incluido, pero que el 3 sí. ¿Cómo se resuelve eso? La probabilidad del más grande, x menor que 5, menos la probabilidad del más chico, probabilidad de cuando x es menor que 3. ¿Por qué escribo menor que 3? Porque si yo tengo una recta numérica con el 5, el 3, x menores que 5 son todos estos. Y le tengo que restar x menores que 3. O sea, si acá está el 3, le tengo que restar un cachito más allá para que el 3 me quede incluido. Por eso se escribe así. Bueno, entonces esto se puede resolver de las mismas formas que vimos anteriormente. Como ustedes pueden observar, cuando x era menor que 5, en la tabla buscábamos x4. Cuando x era menor que 3, en la tabla buscábamos x2. Que si nos fijamos, al buscar x4 estamos buscando x menores o iguales que 4 en la tabla. Y si nos fijamos a la vez esto, es lo mismo que esto. Que si nos fijamos también, la probabilidad de que cuando x es menor o igual que 4 es esta. La sumatoria de la probabilidad desde cuando x es igual a 0 hasta cuando x es igual a 4. Desde ya espero que les haya servido, que no les quede ninguna duda sobre el modelo binomial. Dentro de todo es bastante sencillo. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en la próxima.